Seguimos con la última parte del tema sobre estructura química. En este segmento consideraremos las características de los átomos que afectan la formación de estructuras, los enlaces químicos y los enlaces en los minerales, incluyendo las reglas de Pauli. A continuación vamos a comentar algunas características de los átomos que afectan la formación de estructuras. Comenzaremos con el tamaño de los átomos y de los iones. En realidad, como la nube electrónica de cualquier átomo no tiene un límite definido, el tamaño de un átomo no puede ser precisado de un modo simple y único. No obstante, es posible hacer algunas aproximaciones. En el caso de los átomos gaseosos, ha sido posible determinar cierto parámetro que representa la distancia de máximo acercamiento entre los núcleos de dos átomos gaseosos libres. Si se representa a los átomos como esferas, es posible determinar el radio atómico a partir de la mitad de esa distancia. En relación a los átomos de los elementos metálicos, la distancia internuclear en el cristal metálico se determina por difracción de rayos X y se divide por 2 para obtener el radio atómico. En los cristales formados por iones positivos y negativos, enlazados entre sí, también se usan los rayos X en la determinación de la distancia entre los núcleos. Pero en ese caso, para asignar los radios iónicos, debe tenerse una cierta base para dividir la separación internuclear observada en una contribución del ion positivo y una contribución del ion negativo. Los valores de los radios atómicos de los elementos varían según su ubicación en un grupo o en un periodo de la tabla periódica. En un grupo, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Al aumentar el número atómico, aumenta el nivel de energía de los electrones más externos o electrones de valencia, de manera que los electrones quedan a distancias cada vez mayores de los núcleos. En un periodo, el número cuántico principal de los electrones es constante, pero al aumentar la carga nuclear, los electrones externos son atraídos con más fuerza al núcleo y los átomos tienden a hacerse más pequeños. Eso fue en relación a los átomos neutros. Pero, ¿qué ocurre con los radios iónicos en comparación con el radio atómico? Los iones positivos son más pequeños que los átomos neutros, a partir de los cuales se formaron, porque al eliminarse los electrones más externos, los electrones más lejanos al núcleo estarán a menor distancia del mismo. Eso podemos verlo con el elemento sodio. Un átomo de sodio neutro tiene un radio atómico de 1.54 Å, mientras que el catión sodio positivo, que perdió un electrón de su capa más externa, va a tener ahora un radio iónico de 0.95 Å. En el caso de los iones negativos, ocurre lo contrario. Los iones negativos son mayores que los átomos neutros, porque un electrón adicional disminuye la carga efectiva nuclear sobre los electrones externos. Eso lo podemos ver en el átomo de flúor, cuyo radio atómico es 0.64 Å, mientras que en el anión flúor el radio iónico es de 1.36 Å. Otra característica de los átomos es el potencial de ionización,
que se define como la energía mínima que se requiere para separar el electrón más extremo de un átomo gaseoso, para formar un ion cargado positivamente. La tendencia del potencial de ionización en el sistema periódico es contrario al que vimos en el caso del radio atómico. A medida que se sigue hacia abajo en un grupo, el aumento en tamaño que se produce va acompañado por una disminución de la energía de ionización, mientras que cuando se va a lo largo de un periodo de izquierda a derecha, el aumento efectivo de carga nuclear sobre los electrones externos hacen que la capa se contraiga de tamaño y también hace más difícil eliminar un electrón. Una característica más de los átomos es la electronegatividad, que es la atracción por los electrones que un átomo tiene en un enlace químico. La tendencia dentro del sistema periódico es igual a la del potencial de ionización. Aumenta el valor de la electronegatividad, aumenta de abajo hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. Acabamos de hablar o mencionar los enlaces químicos. Estos enlaces químicos son fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en sus formas combinadas. Los enlaces químicos pueden ser de dos tipos: enlaces iónicos o enlaces covalentes. El enlace iónico es el que resulta de la atracción entre los iones de carga contraria y tiene lugar principalmente entre un metal y un no metal. En esta figura podemos observar el enlace iónico que resulta cuando los iones sodio con carga positiva son atraídos por los iones cloruro con carga negativa. Los enlaces que se establecen en el cristal de cloruro de sodio son enlaces iónicos, que se producen en virtud de la diferencia de carga de los dos iones. El enlace covalente resulta cuando dos átomos comparten un par de electrones y suele ocurrir entre no metales. Veamos como ejemplo los enlaces covalentes que están presentes en una molécula de agua. La molécula de agua, el oxígeno, el átomo de oxígeno contiene 8 protones y 8 neutrones, y alrededor estarían los electrones. Pero los electrones que actúan en el enlace son los electrones más externos, o sea, los que están en la capa más externa, más alejada del núcleo. En esa capa más alejada observamos que hay dos electrones que están desapareados, es decir, no están en pares como los otros que vemos en la secuencia. Estos electrones que están desapareados pueden formar enlaces con otros átomos. En este caso, lo forman con átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno en su núcleo solo tienen un protón y alrededor del protón un solo electrón. Sin embargo, cuando ellos se aproximan, pueden compartir con el oxígeno ese electrón y el oxígeno comparte con ellos un electrón también. Se forman entonces enlaces compartiendo electrones. Esos electrones compartidos pasarán un tiempo cerca del hidrógeno y otro tiempo cerca del oxígeno. Existe otro tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente coordinado, en el que se comparten los electrones aportados por uno solo de los átomos. Además de los enlaces o las fuerzas entre átomos, también existen fuerzas atractivas entre moléculas. Entre ellas están los enlaces de Van der Waals, que son fuerzas atractivas entre moléculas adyacentes, debidas a la formación de dipolos temporales.
Veamos este caso. Supongamos que el siguiente dibujo representa a una molécula de hidrógeno formada por dos átomos de hidrógeno. En esa molécula, los dos átomos de hidrógeno comparten un par de electrones. Sin embargo, en ocasiones, el par de electrones está más cerca de un átomo que del otro y le confiere una carga parcialmente negativa a ese átomo y al otro átomo una carga parcialmente positiva. Si tenemos varias moléculas de hidrógeno adyacentes con cargas que se han polarizado, es decir, se han formado dipolos temporales momentáneos, las cargas negativas formadas serán capaces de atraer a las cargas positivas que también se formaron. De ese modo se forman enlaces denominados enlaces de Van der Waals que mantienen unidas a esas moléculas adyacentes. Otro tipo de enlaces que se puede formar entre moléculas es el llamado puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, que surge de las interacciones entre un átomo de hidrógeno de una molécula y un átomo fuertemente electronegativo como el nitrógeno, oxígeno o flúor de una molécula vecina. Veamos este ejemplo. Los enlaces de hidrógeno que se forman entre moléculas de agua. Representamos en color rojo los átomos de oxígeno y en color blanco los átomos de hidrógeno. La molécula de oxígeno estaría formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero el átomo de oxígeno queda parcialmente negativo. Al ser el más electronegativo, él atrae a los electrones del enlace. De manera que los átomos de hidrógeno quedan cargados positivamente. Son parcialmente positivos. Al ser parcialmente positivos, son atraídos por los átomos de oxígeno de otra molécula de agua, que está representado ese enlace por estas líneas que están con puntos. Y así cada molécula de agua va quedando enlazada a otra molécula de agua mediante esos puentes o enlaces de hidrógeno que se forman. En la mayoría de los minerales predomina el tipo de enlace iónico y la estructura de los cristales que se forman está gobernada por las llamadas reglas de Pauli. Analicemos entonces los enlaces que se producen en los minerales y las reglas de Pauli. En los cristales, cada ion tiende a unirse o coordinarse con la mayor cantidad de iones de carga opuesta que el espacio lo permita. Definimos entonces el número de coordinación, que es el número de átomos que rodean a un átomo o a un ion en una estructura cristalina. Y definimos también la relación de radios, que es el cociente entre el radio del catión y el radio del anión. La primera regla de Pauli dice que en los poliedros de aniones que rodean un catión, el número de coordinación, es decir, el número de aniones, está determinado por la relación radio del catión entre radio del anión. Vamos a verlo en este cuadro. Si la relación de radios, es decir, el cociente entre el radio del catión y el radio del anión, es un número comprendido entre 0,15 y 0,22, entonces el número de coordinación es 3 y los aniones alrededor del átomo estarán dispuestos en los vértices de un triángulo. Si al dividir el radio del catión entre el radio del anión, el número resultante está comprendido entre 0,22 y 0,41, el número de coordinación será 4 y los aniones estarán dispuestos en las esquinas de un tetraedro.
Si la relación de radios está comprendida entre 0,41 y 0,73, el número de coordinación será 3 y los aniones estarán dispuestos en las esquinas de un octaedro. Si está comprendido entre 0,73 y 1, entonces el número de coordinación será 8 y los aniones estarán dispuestos en las esquinas de un cubo. Y si la relación de radios es igual a 1, el número de coordinación es 12 y los aniones estarán dispuestos en los puntos medios sobre las aristas de un cubo. Pero vamos a verlo en forma de gráfico. Cuando el número de coordinación es 3, el número máximo de aniones que rodea al catión es 3 aniones, y estarán dispuestos de modo que el catión está en el centro y en los vértices de un triángulo estarán los aniones. Cuando el número de coordinación es 4, entonces el catión estará en el centro de un tetraedro y los aniones estarán en los vértices de ese tetraedro. Cuando el número de coordinación es 6, es decir, el número de aniones que rodea al catión es 6, esos 6 aniones estarán dispuestos en los vértices de un octaedro y el catión siempre en la parte central del octaedro. Si el número de coordinación es 8, el catión estará en el centro de un cubo y en las esquinas del cubo se ubicarán esos 8 aniones. Y si el número de coordinación es 12, entonces el catión estará en el centro de un cubo también, pero los 12 aniones se encontrarán en el punto medio de las aristas del cubo. La segunda regla de Pauling dice que en una estructura cristalina estable, la fuerza con la cual un anión retiene a los cationes que le rodean es igual a la carga del anión, y la fuerza relativa de cualquier enlace en una estructura iónica puede determinarse dividiendo la carga total de un ión entre el número de vecinos más próximos a los cuales está unido. Un cristal iónico debe ordenarse de manera que se conserve la electroneutralidad local. En la tercera regla de Pauling se afirma que la existencia de aristas y caras comunes entre poliedros vecinos hace disminuir la estabilidad de la estructura coordinada. Ese efecto es mayor para los cationes de alta carga y pequeño número de coordinación. La estabilidad de estructuras con diferentes tipos de uniones entre poliedros varía según la secuencia de vértice compartido, es más estable que arista compartida y más estable que cara compartida. Eso lo podemos explicar con esta figura. En la unidad estructural del silicio, formada por un tetraedro de oxígeno alrededor de un átomo de silicio central, la distancia silicio-silicio es mayor cuando los tetraedros están opuestos por el vértice, como en este primer caso. Acá vemos los tetraedros de silicio, un tetraedro y el otro tetraedro unidos por un vértice. Los átomos de silicio rodeados por átomos de oxígeno, y observamos que la mayor distancia, esta distancia L, entre los átomos de silicio se observa en esta estructura, cuando los tetraedros están unidos por los vértices. Cuando los tetraedros están unidos por una arista, la distancia L disminuye, y cuando están unidos por las caras, la distancia se hace aún menor. Por lo tanto, en esta primera disposición, la repulsión entre los átomos de silicio que tienen la misma carga se minimiza y la estructura conserva mayor estabilidad. La cuarta regla de Pauling afirma que en un cristal que contiene diferentes cationes, aquellos que poseen mayor valencia y menor número de coordinación tienden a no compartir elementos del poliedro con otros.
Y la quinta regla de Pauling afirma que el número de partículas estructurales diferentes dentro de una estructura cristalina tiende a ser pequeño, y los sitios dispuestos para la ubicación de aniones y cationes es limitado. Para finalizar, consideraremos algunos puntos claves sobre los conceptos discutidos. El radio iónico de un elemento se obtiene a partir de medidas de distancias interiónicas de los compuestos. Los factores que afectan el tamaño del radio iónico son la solvatación, la polarización y el compuesto en el cual se mide. El enlace iónico resulta de la atracción entre iones de carga contraria. Tiene lugar principalmente entre un metal y un no metal. El enlace covalente resulta cuando dos átomos comparten un par de electrones. Suele ocurrir entre no metales. En la mayoría de los minerales predomina el tipo de enlace iónico y la estructura de los cristales que se forman está gobernada por las reglas de Pauling.